La persona más peligrosa en una habitación no es la cruel, es la persona amable, la que no sabe que su bondad está siendo utilizada, porque la crueldad es visible, se siente, se detecta, te puedes preparar contra ella, pero la bondad baja tu guardia, te hace creer que estás a salvo, te hace creer que los demás también lo están, y ahí es donde empieza el error, porque el mundo no funciona por intención, funciona por percepción, y si siempre eres amable, si siempre estás disponible, si siempre estás dispuesto a dar, la gente no ve fortaleza, ve acceso, y el acceso, sin límites, se convierte en permiso. Permiso para interrumpir tu tiempo, permiso para tomar tu energía, permiso para exigir más, sin dar lo mismo a cambio. No ocurre de golpe, ocurre en silencio. Dices que sí cuando deberías haber dudado, y perdonas cuando deberías haber recordado. Das, incluso cuando algo dentro de ti dice, esto no está bien, pero lo ignoras, porque quieres ser una buena persona, porque te enseñaron que ser bueno te hace valioso. Pero aquí está la verdad que casi nadie dice en voz alta. Ser bueno no te hace respetado. Ser controlable te hace predecible. Y las personas predecibles son las más fáciles de reemplazar. Siempre hay alguien más que dirá que sí. Alguien más que se adaptará. Alguien más que tolerará un poco más. Y poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en uno de ellos. No eres elegido, no eres valorado. Solo estás disponible. Ese es el cambio. Ese es el momento en el que todo se rompe. No en cómo te tratan, sino en cómo te perciben. Porque cuando la gente sabe que no vas a resistir, dejan de pedir permiso. Empiezan a asumirlo. Y ahí es donde la bondad deja de ser una virtud y se convierte en una debilidad. Maquiavelo entendió esto mucho antes de que tú lo sintieras. Él no rechazó la bondad, expuso su peligro, cuando existe sin control, porque en un mundo guiado por la ventaja, la gente no toma lo que está protegido, toma lo que está abierto, y si tú siempre estás abierto, eventualmente te vacían. Así que antes de seguir, entiende esto con claridad. Si tu bondad no tiene un costo, no tiene valor. Suscríbete ahora, porque una vez que veas esta verdad tal como es, nunca volverás a ser fácil de usar. Te enseñaron algo desde muy temprano, algo que sonaba noble, puro, incuestionablemente correcto. Sé amable, sé paciente, da más de lo que recibes, y el mundo te recompensará. Pero aquí está lo que nadie te dijo. Ese consejo solo funciona en un mundo justo, y el mundo real no lo es. El mundo mide comportamientos, observa patrones, responde a lo que permites, no a lo que intentas. Así que cuando apareces siendo siempre complaciente, cuando evitas el conflicto a toda costa, cuando dices que sí, incluso cuando te perjudica, tú crees que estás construyendo confianza. Pero lo que realmente estás construyendo es una reputación, no como alguien fuerte, sino como alguien seguro. Seguro para pedirle, seguro para presionarlo, seguro para ignorarlo, porque has eliminado lo único que crea equilibrio, la resistencia. Y sin resistencia, no hay respeto. Piénsalo bien, la persona que nunca se opone, nunca decepciona, nunca genera tensión, tampoco genera consecuencias. Y las consecuencias son lo que enseñan a los demás dónde está el límite. Sin ellas, no existe ningún límite. Y aquí es donde la mentira se vuelve peligrosa, porque te hace creer que ser bueno es suficiente, que tu intención te protegerá, que la gente valorará naturalmente lo que das. Pero Maquiavelo entendió algo mucho más incómodo. Él sabía que las personas no se guían por la gratitud, se guían por la ventaja, y la ventaja siempre se mueve en una sola dirección, hacia lo más fácil, hacia lo más disponible, hacia lo que no se resiste. Así que si siempre eres tú quien entiende,
quien se adapta, quien absorbe la presión. No te vuelves respetado, te vuelves funcional. Funcional para la comodidad de otros. Y aquí está la frase que cambia todo. La bondad sin límites no es generosidad, es permiso. Permiso para que los demás avancen más. Permiso para que exijan más. Permiso para que olviden tus límites, porque nunca se los mostraste. Ni por eso tantas personas buenas se sienten invisibles. No porque no tengan valor, sino porque hicieron su valor demasiado accesible. Y todo lo que es fácil de acceder, es fácil de ignorar. Así que la pregunta ya no es, ¿soy una buena persona? La verdadera pregunta es, ¿mis acciones generan respeto o lo eliminan? Porque cuando entiendes esa diferencia, dejas de dar sin pensar y empiezas a elegir con intención. Ese es el momento en el que la mentira pierde poder. Y tú comienzas a recuperar el tuyo. El respeto no se pierde en un solo momento, no se rompe en una discusión, ni desaparece por un error. Se desgasta, en silencio, poco a poco, casi sin que lo notes. Y lo más peligroso es esto. Estás presente cuando ocurre, pero no lo reconoces, porque al principio no se siente como falta de respeto, se siente como ayudar, como entender, y como ser la mejor persona. Pero míralo de cerca. Empieza con decisiones pequeñas, un favor para el que no tenías tiempo, pero dijiste que sí de todos modos, un mensaje que respondiste al instante, mientras la otra persona tardó horas contigo, un plan que cambiaste, solo para acomodarte a alguien más. Nada parece grave, nada parece una pérdida, pero cada uno de esos momentos envía una señal, no sobre quién eres, sino sobre lo que permites. Y aquí está la verdad que la mayoría ignora. Las personas no deciden tu valor por lo que dices, lo deciden por lo que toleras. Así que cuando sigues ajustándote, cuando sigues acomodándote, cuando bajas tus propios estándares para evitar incomodidad, no estás siendo amable, estás cambiando tu posición, estás enseñándole a la gente algo muy claro, que tu tiempo es flexible, que tus límites son negociables y que tu presencia está garantizada. Ahí es donde empieza el cambio, porque en el momento en que algo se vuelve garantizado, pierde importancia. Piénsalo, la persona que siempre está disponible, raramente es priorizada. La que siempre dice que sí, raramente es respetada, porque no hay riesgo de perderla, y donde no hay riesgo, no hay urgencia. Maquiavelo entendía esto con precisión. Sabía que el poder depende de la percepción, y la percepción se construye con el comportamiento, no con las intenciones. Así que si tu comportamiento muestra constantemente que te adaptarás, que te quedarás, que darás más de lo que recibes, la gente no lo cuestiona. Se acostumbra, y esa costumbre, sin gratitud, se convierte en derecho. Aquí es donde se vuelve peligroso, porque ahora tu bondad ya no se ve como una elección, no se ve como tu función, y las funciones se reemplazan. Aquí está la frase que define todo este cambio. El que más se adapta es el que menos vale, no porque no tenga valor, sino porque eliminó la necesidad de ganárselo. Y cuando tu valor ya no se gana, ya no se protege. Así que el momento en que pierdes el respeto no es cuando alguien te falta al respeto. Es el momento en que tú aceptas lo que no deberías. Esa decisión silenciosa, repetida una y otra vez, es la que lo cambia todo. Y cuando lo ves con claridad, entiendes algo poderoso. El respeto no es algo que la gente te da, es algo que tu comportamiento les obliga a mantener. Nadie se despierta diciendo, hoy voy a aprovecharme de esta persona. Así no funciona. El juego real es más silencioso, más sutil, casi invisible. No se planea con palabras, se construye con comportamiento. Las personas observan, notan qué tan rápido respondes, qué tan fácil aceptas,
¿Qué tan seguido los pones a ellos por encima de ti? Y luego, sin decir nada, empiezan a ajustarse. Una petición un poco más grande, un poco más de tiempo en responderte, un poco menos de esfuerzo de su parte. Nada evidente. Nada que puedas señalar y decir, esto está mal. Pero sigue ocurriendo. Y cada vez que ocurre, están probando algo. No tu bondad, tus límites. Aquí está la verdad incómoda. Las personas no empujan los límites al azar. Los empujan donde no encuentran resistencia. Así que si no reaccionas, si no corriges, si no creas ningún tipo de fricción, no se detienen, se expanden, porque la naturaleza humana sigue una regla simple. Crece donde se le permite crecer. Maquiavelo entendía esto mejor que la mayoría. Sabía que el poder rara vez se toma por la fuerza, se toma poco a poco, de quienes nunca lo defienden. Ese es el juego que se está jugando. No una toma agresiva y evidente, sino un cambio silencioso de control. Y la mayoría de las personas pierde sin darse cuenta de que estaba jugando, porque confunden la tolerancia con virtud. Creen que la paciencia lo arreglará todo. Piensan que si siguen siendo buenos, todo se equilibrará. Pero no sucede. Porque aquí está la frase que cambia todo. Si un comportamiento no se corrige, se convierte en patrón. Y los patrones crean expectativas. Y las expectativas definen tu rol. Ahora ya no eres alguien que elige dar. Eres alguien de quien se espera que dé. Y cuando llegas a ese punto, ya no estás interactuando como igual. Estás operando bajo un acuerdo silencioso, que tu esfuerzo siempre será mayor, que tu tolerancia siempre será más amplia, que tu presencia siempre estará disponible. Y aquí está la parte más peligrosa. Nadie tuvo que decirlo en voz alta. Se construyó con repetición, con pequeños momentos que ignoraste, con límites que no marcaste, con incomodidades que decidiste evitar. Maquiavelo vería esto y diría algo directo. No perdiste el control en un solo momento, lo entregaste en muchos. Y una vez que el control cambia, no regresa por sí solo, porque las personas no revierten comportamientos que les benefician. Los mantienen, los perfeccionan, dependen de ellos. A menos que algo rompa el patrón, a menos que algo cambie la dinámica, a menos que tú cambies, porque la verdad es esta. El juego no se detiene. Solo cambia cuando tú dejas de jugar tu rol. Y en el momento en que entiendes eso, dejas de reaccionar sin pensar. Dejas de dar automáticamente. Dejas de permitir comportamientos que poco a poco reducen tu valor. Ahí comienza la conciencia. Y la conciencia es el primer paso para recuperar tu poder. La mayoría de las personas llega a un punto de quiebre. No porque ocurra algo dramático, sino porque algo dentro de ellos finalmente se niega a continuar. Es silencioso, casi invisible, pero es poderoso, porque por primera vez se detienen. No dicen que sí de inmediato, no responden al instante, no arreglan lo que no les corresponde. Y esa pausa, ese pequeño momento de duda, es donde todo empieza a cambiar, porque hasta ese punto no estabas eligiendo cómo actuar. Lo estabas repitiendo, actuando por hábito, por comodidad, por la necesidad de ser visto como bueno. Pero aquí está la verdad que Maquiavelo entendía. Una persona que no controla su respuesta, no controla su posición, y la mayoría no controla su respuesta. Reacciona, automáticamente, de forma predecible. Y esa previsibilidad es lo que los hacía fáciles de manejar. Por eso el cambio no consiste en volverse frío, consiste en volverse consciente. Dejas de reaccionar y empiezas a decidir. Miras una petición y en lugar de aceptar, la evalúas. Miras una situación y en lugar de arreglarla, la cuestionas. Miras un patrón y en lugar de tolerarlo, lo interrumpes. Ahí está la diferencia. Y es sutil. Desde afuera, nada parece extremo. Pero por dentro, todo ha cambiado. Porque ahora tus acciones ya no nacen del miedo a perder personas.
sino de la claridad sobre lo que permites. Y aquí está la frase que define este cambio. No pierdes respeto por decir que no. Pierdes respeto por no decirlo nunca. Y cuando entiendes esto, dejas de sobreexplicar, dejas de dar de más, dejas de adaptarte en exceso, porque te das cuenta de algo clave. No todas las situaciones merecen tu esfuerzo. No todas las personas merecen tu acceso. No todas las peticiones merecen tu energía. Y aquí es donde muchos dudan, porque creen que esto los vuelve egoístas. Pero Maquiavelo diría lo contrario. Diría, el autocontrol no es egoísmo, es estrategia. Porque en el momento en que dejas de dar automáticamente, las personas se ven obligadas a reconsiderar tu valor. Se detienen, observan, se ajustan. No porque exijas respeto, sino porque tu comportamiento hace más difícil faltártelo. Y así es como funciona el poder. No a través de la fuerza, y sino a través de la estructura, de la consistencia, de la disciplina silenciosa de elegir tu respuesta, en lugar de entregarla. Este es el cambio que lo transforma todo. No te conviertes en alguien diferente, te conviertes en alguien que decide. Y cuando eso ocurre, ya no eres fácil de leer, ya no eres fácil de predecir, ya no eres fácil de usar. No eliminaste tu bondad, la elevaste, de un hábito a una fuerza controlada. Y ahí es donde empieza el verdadero poder. La mayoría cree que la consistencia es la clave del respeto. Ser siempre igual, responder siempre igual, actuar siempre de la misma manera. Suena confiable, suena estable, pero en realidad te vuelve fácil de leer. Y lo que es fácil de leer es fácil de controlar, porque en el momento en que alguien entiende tu patrón, deja de reaccionar a ti, empieza a planear alrededor de ti, y sabe que vas a perdonar. Entonces arriesga más, sabe que vas a ayudar. Entonces pide más, sabe que no te vas a ir. Entonces invierte menos, nada extremo, solo pequeños ajustes. Pero con el tiempo, esos ajustes cambian todo el equilibrio. Maquiavelo entendía esto a un nivel que pocos alcanzan. Él no valoraba la previsibilidad, valoraba el control. Y el control nace de una cosa, la incertidumbre, no el caos, no el desorden sin sentido, sino la imprevisibilidad calculada, la capacidad de romper tu propio patrón. Porque los patrones crean expectativas, y las expectativas crean comodidad, y la comodidad elimina el respeto. Aquí está la frase que define todo. En el momento en que saben exactamente cómo vas a reaccionar, dejan de respetar tu reacción. Piénsalo. Si saben que siempre dirás que sí, tu sí pierde peso. Y si saben que siempre perdonarás, tu perdón pierde valor. Si saben que nunca te irás, tu presencia deja de importar, porque no hay riesgo. Y sin riesgo, no hay motivo para comportarse mejor. Por eso las personas impredecibles ganan. No porque sean caóticas, sino porque están en control. Ellas deciden cuándo dar, deciden cuándo retirarse, deciden cuándo guardar silencio. Y esa decisión crea tensión, no una tensión negativa, una tensión estratégica, la que hace que otros se detengan, la que hace que otros piensen, ¿puedo llevar esto más lejos? Y por primera vez, no están seguros. Esa incertidumbre cambia todo, porque ahora las personas no actúan libremente contigo, actúan con cuidado, miden sus palabras, ajustan su comportamiento, piensan en las consecuencias. Y aquí ocurre el verdadero cambio. Cuando las personas empiezan a calcular contigo, has recuperado el control. Maquiavelo no decía que seas impredecible para confundir. Decía que seas impredecible para no ser utilizado. Porque la previsibilidad es un guión. Y cuando alguien aprende tu guión, puede escribir tu papel. Pero en el momento en que rompes ese guión, en el momento en que dejas de reaccionar como esperan, eliminas su control. Y cuando el control desaparece,
el respeto regresa. Así que el objetivo no es ser difícil, es ser difícil de anticipar, no completamente, solo lo suficiente para que tu reacción no sea garantizada, lo suficiente para que tu presencia no sea asumida, lo suficiente para que tu ausencia sea una posibilidad. Porque aquí está la verdad final. El respeto comienza donde termina la certeza. Y hoy, cuando entiendes esto, dejas de intentar ser consistente para agradar y empiezas a ser selectivo para tener poder. Esa es la diferencia. Y esa diferencia es la razón por la que las personas impredecibles ganan. Hay un momento, no es ruidoso, no es dramático, pero es decisivo. Un momento en el que ves todo con claridad. Los patrones, el desequilibrio, las expectativas silenciosas que se colocaron sobre ti. Y por primera vez, no reaccionas como antes. No te apresuras a arreglarlo. No intervienes para ayudar. No dices que sí solo para mantener la calma. Te detienes. Y esa pausa es donde tu poder empieza a regresar. Porque hasta ese instante estabas funcionando por instinto, tratando de mantener la armonía, evitando la incomodidad, intentando ser alguien confiable. Pero aquí es donde entiendes algo clave. La confiabilidad sin límites se convierte en dependencia. Y en la dependencia, el respeto desaparece. Así que esta vez haces algo diferente. Tardas más en responder. Cuestionas la petición. Permites el silencio donde antes había urgencia. Y al principio, se siente mal. Extraño. Casi como si estuvieras haciendo algo incorrecto. Porque te enseñaron que decir que no es egoísta, que tomar distancia es frialdad, que priorizarte es injusto. Pero entonces algo cambia. No dentro de ti, a tu alrededor. Las personas empiezan a reaccionar distinto. Las mismas que tardaban en responderte, ahora contestan más rápido. Las mismas que asumían tu ayuda, ahora preguntan con más cuidado. Las mismas que te ignoraban, ahora notan tu ausencia. ¿Por qué? Porque la dinámica cambió. Y no por confrontación, sino por comportamiento. Maquiavelo entendía esto con total claridad. El poder no se recupera con palabras, se recupera con acciones. No discutiste, no explicaste, no te justificaste, simplemente cambiaste tu patrón. Y ese cambio obligó a los demás a ajustarse. Aquí está la frase que define este momento. En el momento en que dejas de dar de más, los demás empiezan a valorarte de más, no porque lo exijas, sino porque hiciste incierto el acceso. Y la incertidumbre crea atención. La atención crea respeto. El respeto crea equilibrio. Este es el punto donde todo se estabiliza. Ya no buscas aprobación. Ya no sostienes relaciones a costa tuya. Ya no intentas demostrar tu valor a través del esfuerzo constante. Porque ahora tu valor se refleja en tus límites. Das, pero no automáticamente. Ayudas, pero no sin fin. Y estás, pero no para todo. Y lo más importante, te alejas cuando es necesario. No por enojo, sino por claridad. Porque finalmente entiendes algo que la mayoría nunca comprende. Tu valor no está en cuánto das, está en lo que decides no entregar. Y esa comprensión lo cambia todo. Ya no eres fácil de predecir, ya no eres fácil de presionar, ya no eres fácil de reemplazar. No porque te volviste duro, sino porque te volviste intencional. Este es el momento en que recuperas tu poder, no convirtiéndote en alguien distinto, sino eligiéndote por primera vez. Y cuando eso ocurre, el mundo no solo te trata diferente, responde diferente a ti, porque ahora tu presencia no está garantizada. Tu tiempo no se asume. Tu bondad no es gratis, y eso es lo que la vuelve valiosa otra vez. Llega un punto en el que todo se vuelve claro. Y no de golpe, pero lo suficiente para ver el patrón, lo suficiente para entender el costo, lo suficiente para darte cuenta de que lo que creías que era fortaleza estaba jugando en tu contra, porque la verdad es simple y difícil de aceptar.
El mundo no recompensa lo que eres, responde a lo que permites. Puedes ser amable, paciente, generoso, y aún así ser ignorado. Aún así ser dado por hecho. Aún así ser reemplazado sin pensarlo 2 veces. No porque no tengas valor, sino porque nunca hiciste que ese valor se sintiera. Maquiavelo entendía esto con una claridad brutal. Él no enseñó a abandonar la bondad, enseñó a dejar de ofrecerla sin control, porque la bondad, sin estructura, no pesa. Y todo lo que no pesa, se ignora. Así que la lección no es volverte frío, es volverte consciente. A entender que tu bondad no es tu identidad, es tu poder. Algo que eliges dar, algo que puedes retirar, algo que gana valor cuando no está garantizado. Porque aquí está la verdad que lo cambia todo. Si las personas no pueden perderte, nunca te van a valorar. No de forma consciente, no con mala intención, pero inevitablemente. Porque la naturaleza humana se mueve hacia la certeza, y la certeza elimina la apreciación. Así que cuando tu presencia es constante, tu esfuerzo es ilimitado. Tu tolerancia no tiene fin. No te vuelves irreemplazable, te vuelves invisible. Y esa es la parte que muchos entienden demasiado tarde, después del desequilibrio, después de la decepción, después de darse cuenta de que dieron más de lo que debían. Pero tú no tienes que aprenderlo así, porque ahora lo ves. Entiendes que el poder no se trata de imponer, se trata de controlar. El control de pausar en lugar de reaccionar. El control de decir no en lugar de ceder. El control de alejarte en lugar de quedarte donde no eres valorado. Y cuando empiezas a actuar desde ahí, todo cambia. Tu presencia pesa. Tu tiempo se vuelve selectivo. Tu atención se vuelve valiosa. No porque cambiaste quién eres, sino porque cambiaste lo que permites. Aquí está la frase final que lo define todo. El respeto no se le da a la persona más amable. Se le da a quien no puede ser tomado por hecho. Y ahí ocurre la transformación. No pierdes tu bondad, la afinas, la proteges, la haces intencional, para que cuando des, importe, cuando estés, se note, cuando te alejes, se sienta. Esa es la lección que lo cambia todo. No solo cómo te ven los demás, sino cómo te mueves en el mundo. Y suscríbete ahora, porque una vez que entiendes esto, no vuelves a ser fácil. Te mueves con conciencia, actúas con control, y en un mundo donde la mayoría se entrega sin darse cuenta, te conviertes en algo raro, alguien que elige. Y ahí es donde vive el verdadero poder.